Es una cálida mañana en México. Estás en una gran ciudad donde viven varios millones de mexicanos. Espera. Esto no suena así. Esto suena más bien como... Sí. Así, bueno. Eres un mexicano. Te levantas estirándote un poquito, alistándote para iniciar el día. Probablemente ya hueles el cafecito. Estás viendo tu celular, sacas tu ropita y si tuvieras que decir qué prendas de tu closet están hechas en México, ¿sabrías cuáles? ¿Sabes cuánta de tu ropa está hecha en tu propio país? Yo sé que esto es probablemente la última cosa que te pasa por la cabeza cuando te estás arreglando, pero yo una vez que me lo pregunté, ya no pude dejar de pensar en esto. Y pues les quiero compartir lo que estuve investigando y las cosas curiosas y unas relativamente esperadas que encontré. Trata de recordar cuándo fue la última vez que viste la etiqueta hecho en México en tu ropa. Lo más probable es que tengas un par de cosas, pero la gran mayoría de tu ropa seguramente estará hecha en India, Bangladesh y sobre todo en China. Pero no es que te encante comprar en Temu, no, es que estos son los principales productores de ropa a nivel mundial. Estadísticamente, tu closet debería estar de acuerdo con eso. Para darnos una idea muy general de qué significa la industria de la ropa en dinero para la economía de México, tenemos que ponernos en contexto de cuáles son los sectores que aportan al Producto Interno Bruto del país. Para empezar, tenemos el primer sector, que es el más grande, que es el sector de servicios. Este aporta un 60% y tiene industrias como comercio, transporte y finanzas. Después tenemos el segundo sector, que es el industrial, con áreas como la minería y la construcción. Este aporta un 30%. Tenemos un tercer sector, que es el sector manufacturero. Este aporta el 20%. Y en 2025, la conocida como industria textil y de la confección, todo lo que tiene que ver con ropa y otras cositas, aportó al Producto Interno Bruto 1.8%. Es muy pequeña, considerando que esto incluye todas las industrias que operan en México, pero ya irán viendo que este número, que se ve muy chiquito, ha ido reduciéndose, pero no está fuera del lugar. Un dato no tan curioso, y ya irán viendo por qué, es que de las dos industrias, textil y de la confección, esta última es la que más empleos produce, con la particularidad de que su fuerza de trabajo está integrada mayormente por mujeres. Cabe recalcar, más de la mitad de los empleos de esta industria son informales. Cero prestaciones o no reconocidas totalmente. Así que mantengan eso en su mente. Lo vamos a revisitar más tarde. Y de este 1.8% que aportó al Producto Interno Bruto, ¿qué se fabricó? ¿Qué se hizo, no? El fuerte es la fabricación de prendas de vestir, fue el 56%. Seguido con el 28% de fabricación de insumos y acabado de textiles. Finalmente, la fabricación de prendas que no son prendas de vestir, sino como toallas y edredones con un 16%. Esta industria abarca no solamente la ropa, sino todo lo que se crea con manufactura de textil y confección. Increíblemente, esta producción no es suficiente para cubrir las necesidades de ropa y productos textiles en México. Hasta 2025, la balanza comercial reportó déficit de 5.6 millones de dólares, lo que significa que se importó más de lo que se exportó. Entonces, ¿de dónde estamos importando nuestra ropa? Para sorpresa de nadie, la ropa viene en su gran mayoría de China. Un tercio de todo lo que se importa de ropa es de este país. Seguido de cerca Estados Unidos, de donde se importa el 21%. De aquí se importan más bien como insumos textiles. Y después seguimos con muchos otros países, pero en muchas menores cantidades. El siguiente país es con 7% Vietnam, seguido de 5% de Bangladesh, 3 o menos de otros países como la India. Importamos de muchas partes del mundo, pero se mantiene que mucho de China y Estados Unidos. Los números son claros y la situación no muy alentadora sobre que pronto veamos mucha ropa hecha en México. Pero ¿por qué México, con un clima muy apropiado para crecer fibras naturales, industria petroquímica que podría favorecer la producción de fibras sintéticas y tradición de creatividad milenaria, no produce suficiente ropa para cubrir la demanda nacional? Yo soy Perla y si quieren escuchar lo que aprendí mientras me hacía todas estas preguntas, los invito a este primer episodio de La curiosidad educó al gato. ¿Siempre ha sido así? No. Hace más de 600 años, antes de la llegada de los españoles, los indígenas de las regiones que ahora integran México y otros países de Sudamérica hacían su ropa de uso común
casi siempre en casa. El telar de cintura fue una herramienta básica del hogar. O sea, como ahorita tenemos microondas y refri, telar de cintura. Esto no es nada nuevo, ya que en otras partes del mundo también era necesario cuidar mucho las prendas, ya que no se podían hacer tan fácilmente como ahora. Algo que me pareció súper interesante mientras buscaba cómo hacían su ropa los indígenas es que el algodón se encuentra en varios continentes. En América, concretamente en la península de Yucatán, se encuentra una variedad llamada Gossypium hirsutum. Se los voy a poner por escrito porque no lo puedo pronunciar. Este tiene flores que pasan del amarillo al rojizo conforme crecen. Por este color fue llamado algodón color de coyote, en náhuatl, coyoichacatl. Esa pronunciación puede mejorar, yo lo sé. Este derivó en coyuchi. Este algodón fue domesticado por los habitantes de esta zona antes de la llegada de los españoles. La calidad lograda por los horticultores supera la encontrada en variantes de Asia y África, por lo que el día de hoy el 90% de la producción mundial de algodón viene de plantas híbridas con gran contribución de este ancestro milenario, junto con otra especie domesticada en América llamada G. barbadense. Ahora sí podemos decir que en México se llevan la piel en todo el mundo. Con esta fantástica herencia se hace evidente por qué las prendas hechas de manta y otros textiles de algodón sean aún la ropa que nos heredaron nuestros antepasados. Se sabe también de fibras y ropa hechas de plantas de palma y yuca. De hecho, esto era lo que casi todo el mundo utilizaba. El algodón era fresón. Definitivamente eran menos cómodos la palma y la yuca porque este era más suave y más respirable. Y obviamente por esa razón era muy apreciado por los aztecas y otras culturas. Esto sí, había otros materiales que utilizaban para rituales o cosas más oficiales, como la corteza de los árboles, concretamente el amate, que ahora se usa como papel, pero la corteza se puede hacer como una especie de tela, y con eso se hacían sus diseños ceremoniales. Los indígenas no empezaron con las telas o los algodones necesariamente como los conocemos hoy. Como les digo, el algodón era como más fresón, no era para todos. Pero con las fibras de palma y de yuca, con sus fibras interiores, se hilaban como fibras y con el telar de cintura se podían hacer tejidos. En las culturas mesoamericanas, el tejido representa una parte importante de la cultura. Es muy común ver dioses del tejido. Algunas caracterizadas como diosas incluso lucían en su cabello una herramienta de telar llamada machete. Nada que ver con el machete como lo conocemos moderno, sino era una herramienta para el telar de cintura. Esta herramienta era necesaria para hilar las fibras y crear estos textiles. Para las mujeres se consideraba el tejer una parte importante de su identidad como creadoras. No solo como creadoras en el sentido literal de vida, sino como creativas expresándose por medio de lo que podían hacer con sus manos. De hecho, en algunas culturas de Mesoamérica, las mujeres eran enterradas con las ropas que habían hecho en vida, en algunas ocasiones hasta con sus herramientas, considerándolas partes de ellas mismas. Esto se me hace muy poético porque lo que hacías en tu vida se iba contigo al otro mundo y te acompañaba. Podías dejar la tradición enseñándole a tu familia o a otras mujeres cómo utilizar las herramientas, pero al final lo que tú hacías te lo llevabas contigo. Consideremos que además la creación de prendas no era un trabajo solo de mujeres, en el sentido de que toda la familia y todos los integrantes de una ciudad o de una cultura estaban involucrados con el crecer las plantas de donde se sacaban las fibras y después se llevaban a casa donde podían ser tejidas con herramientas como el telar de cintura para crear una especie de tela y de ahí crear ropa. Así fue como empezó la ropa en lo que hoy conocemos como México. Entonces, todo fue culpa de los españoles. Pues sí tuvieron mucho que ver. Hasta el día de hoy, los bordados tradicionales y el trabajo de telar de cintura no se consideran de forma generalizada ni moda ni arte. Y me parece muy triste porque están muy padres y son difíciles de hacer. No son muy apreciados, al igual que el algodón, que no fue muy apreciado por los españoles, ya que los conquistadores lo asociaron inmediatamente con las clases bajas y los indígenas. Malo para ellos. Ellos eran los que andaban como usando lana en climas tropicales, pero cuando llegaron trajeron con ellos la seda y la lana. Pero no se confundan, no ignoraban la gran habilidad de los indígenas de la Nueva España, y dicha habilidad se vio aprovechada
para trabajar la industria textil con materiales importados. Desde entonces, nunca se han dejado de importar materias primas en México. Y no es casualidad que los quechequemetl y los huipiles fueron modificados para que entonces fueran blusas, ya que los españoles, de nuevo, impusieron reglas para que la ropa tradicional cubriera las partes del cuerpo que se consideraba inapropiado mostrar. Mientras tanto, los conquistadores se empeñaron en utilizar las telas y estilos europeos. Diría que hasta el día de hoy. Pero eso sí, no se salvaron de las mezcolanzas, como sucedió con el mantón de Manila, que al intentar ser producido en la Nueva España, resultó en el rebozo. Podemos ver cómo los españoles no perdieron el tiempo, ya que casi 80 años después de su arribo ya habían establecido ciudades, pero también ordenanzas sobre el arte de producir telas finas. Dichas ordenanzas establecieron que la Nueva España debía producir sedas y paño que compitieran con las de la calidad del Oriente. No solo aprovechando los ricos materiales del mundo nuevo, como el oro y la mano de obra especializada en producción textil de los indígenas. Cabe mencionar que fue aquí cuando se dio el cambio de que los hombres indígenas eran los que trabajaban más la producción en lugar de las mujeres. Para mediados de 1700, o sea, ya los españoles tenían como 200 años en este lado del charco, la revolución industrial alcanzó la industria de los textiles con las máquinas de hilar motorizadas con vapor. Una cosa que les cuento. O sea, para que se den una idea, lo que está haciendo para nosotros ahorita, yo creo que la inteligencia artificial, que va a poder hacer todo lo que ya hacemos, pero muchísimo más rápido. Bueno, hagan de cuenta, la máquina de vapor en el 1700. Un hit. Este avance hizo imposible competir con la calidad y la velocidad entre producción manual de América y motorizada en Europa. Para poder competir, a finales de este siglo, los dueños, casi siempre mestizos o peninsulares en México, no los indígenas nacidos en la colonia de la Nueva España, crearon fábricas de telas y comenzaron a importar máquinas o a modificar las que ya tenían, tratar de hacerlas automatizadas o motorizadas con vapor. Sin embargo, estas telas más finas, como la seda y el terciopelo, se seguirían importando de Europa y de Asia. Pero, ¿qué pasaba con la gente que no era rica? O sea, la gran mayoría de los habitantes de la colonia española. La manta seguía siendo la tela principal de consumo de este tipo de población y la producción no se vio beneficiada por la llegada de la tecnología, ya que esta, como no era un producto que le pueden sacar tanto dinero, se siguió haciendo básicamente de la forma artesanal. Eventualmente sucedió que la producción de la colonia no fue suficiente para vestir a su propia población. Fue necesario importar desde otras colonias inglesas. Esto me hace mucho clic con el hecho de que desde entonces los mexicanos hemos vivido con la idea de que consumir local es de indios en forma peyorativa y me parece muy triste considerando que se trata de la tradición cultural milenaria. Es una forma relativamente ecológica y apropiada para el clima. Entonces, desde aquí estoy así que, bueno, en Europa, gracias a esta bonanza de la revolución industrial, las poblaciones de las grandes ciudades explotaron y con ello la necesidad de vestir a todos estos seres humanos. Junto con la invención de la máquina de coser, que por sí sola ya es un chismesote buenazo, luego se los contaré con más detalle, porque esto requiere su propio capítulo. Entonces comenzó la producción en serie de ropa, la cual hacía más rápido adquirir ropa sin necesidad de ir con un sastre, podías ir yo solo a comprar la ropa. Obviamente, con este nuevo producto vino todo un nuevo mercado y modelos de mercado. Las ventas por catálogo, los almacenes se hicieron sumamente populares. Sin embargo, estos avances tardaron al menos un par de lustros en llegar y establecerse en el nuevo mundo. Pero, ¿qué pasó cuando México se independizó? La verdad es que la industria nunca se independizó. Recordemos que México como país logró su independencia en 1821. La innovación hasta cierto punto ayudó a democratizar la moda, la innovación de que ya podías producir ropa en masa. El negocio de esa ropa también se democratizó un poco más. Y si bien se acababa de declarar la independencia con movimiento social aún muy activo, con la entrada del primer gobernante de México, la tradición textil y de indumentaria, en lugar de regresar a sus raíces, se vio otra vez doblegada. Iturbide, en su necesidad de legitimizar su gobierno, adoptó un código de vestimenta europeo, que las clases altas copiaron y las clases medias y bajas adaptaron para
tratar de verse fancy. Si hoy escuchas tecnología, suena a infraestructura en la nube y robots, pero para 1800, tecnología, como la cinta métrica enrollable creada por William Sellers, fue parte de lo que trajo la posibilidad de la manufactura en serie de ropa. Fue durante esta época cuando varios empresarios abrieron fábricas de textiles impulsadas por energía hidráulica, con la fuerza de la corriente de los ríos, fábricas como la Aurora en Yucatán, la Constancia Mexicana en Puebla y el Valor en Tlaxcala, así como la Fama en Guanajuato, entre muchas otras, vieron una nueva era de producción textil en el país. Con este cambio, los trabajadores de la industria que antes podían producir desde sus casas o talleres en una pequeña comunidad, tuvieron que trasladarse a las ciudades grandes donde estaban las fábricas. Al menos no me siento tan sola de ver que no es la primera vez que se acaba el working from home. Otros grandes avances tecnológicos que ayudaron a crecer la industria fue la entrada del ferrocarril y la invención de la máquina de coser de Howe. Esta tiene el ojo de la aguja en la punta y es la antecesora inmediata de las máquinas que todavía utilizamos hoy en día. O incluso los pantalones de trabajo muy resistentes con sistemas de remaches reforzados que hoy todos conocemos como jeans. Pero no fueron solamente las prendas o las herramientas para la ropa lo que cambió en la tecnología. Tenemos invenciones como la fotografía, que revolucionó la forma en cómo se mostraban los textiles y la ropa para poder venderlas. Cuando por fin llegaron a México los almacenes o cajones, como los llamaban, lo que hoy conocemos como tiendas departamentales, las revistas de moda entonces ya podían mostrar no solo los dibujos, sino que podían enseñar fotos con las telas o incluso la ropa. Con esto se democratizó la moda, hasta cierto punto, ya que prendas y cortes similares podían ser ya comprados por personas de diferentes estratos sociales, y con la llegada de la máquina de coser y modelos de negocio de Singer, donde ya podías comprar tu máquina en pagos fáciles y atrancables, todo el mundo ya se podía hacer lo que quisiera desde su casa. Obviamente tenías que aprender, pero se me hace muy curioso que en la actualidad seguimos en ese mismo modelo. Vemos una prenda en pasarela y en 15 días Sara ya lo tiene en la tienda. Algo así pasó, pero cuando ya podías ver lo que estaban produciendo en Europa en fotos y tenías más o menos buena mano para la costura, tú te podías hacer tu versión en tu casa con tu máquina Singer. En estos tiempos era común que las personas se mandaran a hacer o compraran un vestido o traje nuevo para una ocasión especial y después de estrenado ya pasaba a ser de uso diario, porque no era tan común que estuvieras comprando ropa tan seguido. ¿Qué no se supone que durante el Porfiriato el país mejoró? Sí, pero no siempre a beneficio de todos. Porfirio Díaz usó el progreso como marca personal durante su dictadura, pero también usó la moda a su favor. Es sabido que era muy fan de la moda parisina. Ya era popular desde antes, pero gracias a que él mismo la promovía, se impuso hasta las clases más bajas, y todo el mundo quería imitarla. Esto con la intención de mostrar a los extranjeros que México estaba a la altura de Europa, no solo en moda, sino también como inversión, y pues la estrategia sí le funcionó. Trajo muchísima gente de fuera a invertir en México, lo que fue parte de cómo se logró que entrara la red de distribución eléctrica, los ferrocarriles y eventualmente el teléfono. Los grandes empresarios expandieron la capacidad de varias industrias. Sin embargo, la calidad de vida de la población no mejoró proporcionalmente, ya que la gran mayoría de los mexicanos seguían siendo campesinos o empleados de fábricas. Lamentablemente, no fue hasta el final del Porfiriato cuando por fin se comenzaron a tomar medidas para mejorar la educación, por lo que la mayoría de los mexicanos no se vio beneficiado directamente de los avances tecnológicos hasta mediados de 1800. Fue en esta época que se establecieron grandes almacenes como el puerto de Veracruz, la ciudad de Londres, el puerto de Liverpool, la Gran Oriental y, por supuesto, las fábricas de Francia, que curiosamente cambió su nombre a el Palacio de Hierro porque el edificio original en donde se estableció literalmente mostraba partes de hierro en la estructura. Como vemos, las clases altas aún preferían productos de importación europea, mientras las clases bajas se veían restringidas a las telas nacionales o a las prendas confeccionadas de Estados Unidos. Este cambio de indumentaria no fue solo por las modas. La cultura impuesta por los colonizadores empujó activamente a la comunidad indígena
a modificar su vestuario para adoptar las prendas occidentales bajo el pretexto de mejorar la higiene y la decencia. Como en Jalisco, donde los hombres, entrando a la ciudad, se les exigía usar pantalones, en lugar de patios o enaguas, que así se llamaba la ropa que ellos traían, en la parte de abajo de las piernas, y incluso se estableció renta de pantalones para poder entrar a la ciudad. Fantástico. Con la entrada de la red de distribución eléctrica, la capacidad de usar máquinas de coser motorizadas hacía posible producir aún más ropa, pero como el costo de vida seguía siendo tan alto y los salarios de la mayoría de la población no crecía, no había realmente un incentivo para que la industria local creciera, por lo que no mejoró mucho. Un ejemplo es que a finales de 1800 fue cuando abrió la fábrica de textiles Río Blanco, la más grande del país hasta entonces, comparada en modernidad y capacidad a algunas de las fábricas europeas. Sin embargo, debido al bajo costo de importación de algodón, se mantuvo durante todo el Porfiriato y los conflictos entre empleados y empleadores, en donde los empleados exigían mejores condiciones, llevaron eventualmente a la trágica huelga de Río Blanco, en la que el presidente terminó viéndose involucrado. Habiendo intervención militar, muchos murieron, y aunque se intentó ocultar lo ocurrido, al final el mismo presidente terminó admitiendo y dando un banquete para disculparse con los empresarios extranjeros, no vaya a ser, por las pérdidas y todo lo que había sucedido. Sin embargo, este evento cimentó la lucha por los derechos de los trabajadores, lo cual quedó establecido en la Constitución como la jornada de 8 horas, el día obligatorio de descanso, entre otras cosas. Aquí es donde podemos ver la importancia de esta industria en la cultura de trabajo del país. No fue solamente la huelga de Río Blanco, obviamente hubo en muchas otras industrias, pero esta fue una de las más importantes, donde se perdieron vidas por la lucha de los derechos. Y es claro que los productores mexicanos, de que nacidos en México, no eran los más beneficiados, ya que para aquel entonces solo el 20% del capital era nacional, mientras que la gran mayoría seguía siendo extranjero. Muy parecida a la situación en otras industrias que ocurría, por ejemplo, con la banca. No solo la ropa, en todo estaban los extranjeros metidos hasta en la sopa. En esta época fue también que comienza el esquema de cooperativas para los trabajadores nacionales. Cabe aclarar que hasta aquí en México solamente se hablaba de industria textil a gran escala, pero no tanto de la confección. Para finales de 1800 había 62 talleres de sastrería, o sea, ropa para hombre, y 49 talleres de costura, ropa para mujer, y solamente 3 talleres de bordado en el país completo. La gran mayoría de la ropa confeccionada o ya terminada se hacía así en talleres o se importaba de Estados Unidos, que nos hace mucho check con lo que sigue sucediendo. El Palacio de Hierro fue una de las empresas que se planteó mejorar sus márgenes de ganancia moviendo la producción al país en lugar de seguir importando todos los productos terminados de Europa. Con dirección extranjera para conseguir maquinaria moderna y establecer procesos de producción de alta calidad, con muchas de las materias primas aún siendo importadas, se consolidaron como una de las opciones más importantes de compra en el país, que se mantiene hasta la fecha. Aún hoy, muchos mexicanos acuden a estas tiendas porque saben que ahí van a encontrar lo que necesitan. La clave del éxito de este y otros almacenes fue seguir copiando las modas europeas. Al manufacturar local, se lograban precios con un margen de entre 50 y 70% más baratos que los productos importados, y el nuevo modelo de negocio que incluía precios fijos, o sea que no había regateo, por favor no lo hagan, la posibilidad de cambiar prendas dañadas dentro de los 2 días de garantía, servicio de confección a la medida por correo y envío gratis si el paquete era menor a 15 kilogramos o 50 pesos, hizo del Palacio de Hierro un éxito total y rotundo. A principios del 1900, con muchos problemas sociales, estalla la revolución. Cuando entra este conflicto social, por un lado las fábricas fueron gravemente dañadas al ser tomadas por los revolucionarios y por otra parte la interrupción del sistema de transporte como el tren, además de los conflictos en los puertos importantes y al norte, hicieron que se parara la producción e importación de bienes. Por si fuera poco, al mismo tiempo estalla la Primera Guerra Mundial, con lo que muchos extranjeros regresan a Europa. Esto trajo la oportunidad de aprovechar más la mano de obra y los insumos domésticos. Sin embargo, la calidad no era la misma
y la mano de obra no estaba preparada ni era suficiente para retomar la producción de la industria textil. Recordemos que la educación todavía dejaba mucho que desear. Como nota, si alguna vez se quieren dar una idea del desmadre que se traían, chequen la lista de gobernantes del país, especialmente al inicio de 1900. Está de locos. Hubo múltiples presidentes reconocidos al mismo tiempo por facciones diferentes. Muchos duraron un mes o menos en el cargo. Imagínense el relajo para conseguir cualquier trámite en esta época, o financiamiento, ya que fue también muy común que cada región imprimiera su propio papel moneda. O sea, un caos. Pese a los conflictos, la industria no paró. El Palacio de Hierro se mantuvo firme con políticas como cobrar o devolver, las cuales habían sido instituidas desde antes. Junto con la confección a la medida, lograron eficientar al máximo las ventas por correo. Por supuesto que la ropa para militares en esta época fue uno de los sectores más productivos, aunque los diseños y la producción de tela no se hacían aún en fábrica. La confección a la medida se hacía aún por sastres, pero podían ser armados por costureras en sus propias casas, gracias a la máquina de coser. Si lo vemos así, para muchas mujeres una máquina de coser fue el equivalente a conseguir una laptop para trabajar desde casa, lo cual fue necesario porque muchos de los hombres estaban en batalla. Esto trajo la ventaja de legitimizar también el trabajo pagado para las mujeres. Recordemos que siempre ha habido mujeres trabajando, pero hasta entonces trabajar era visto como algo indigno de mujeres o mujeres decentes, especialmente si eran casadas o con familia. El trabajo se reservaba para aquellas que podían adquirir una educación especializada. Entonces, la máquina de coser y la posibilidad de hacer que muchas mujeres trabajaran de su casa trajo muchos beneficios. Entonces, ¿México nunca volvió a producir su propia ropa? La verdad es que nunca se ha vuelto a producir toda la ropa en México, pero hubo una época donde hubo más. Una vez pasadas las elecciones en las que se estableció Álvaro Obregón como presidente en 1917, a México le urgía legitimizarse para evitar intervenciones que el vecino del norte o cualquier otro país quisiera intentar. Poco a poco se fue estableciendo la república, aunque eventualmente, como sabemos, regresamos a la dictadura. En las grandes ciudades en las que el ferrocarril y la electricidad ya habían sido establecidas, junto con la migración de población del campo, la industria floreció. Fue entonces cuando se crearon las fábricas para la industria de la confección a gran escala como La Principal, una popular tienda departamental de aquella época. Controlada por mexicanos, la educación también tomó un papel importante para la reestructuración del país, lo que más tarde ayudaría a consolidar la industria. La entrada de capital extranjero nuevamente fue muy importante para esta expansión, ya fuera con inversionistas o establecimiento de filiales de otros países como la armadora de Ford, que trajo métodos de producción en serie al país. Con los avances de las máquinas de coser era muy fácil establecerse como costurera o abrir un taller sin mucha inversión, por lo que, aunque hubo empresas establecidas formalmente, aún era muy común la informalidad. La contratación a domicilio, que permitía a las obreras trabajar desde su casa, también fue una gran herramienta que permitió a los empresarios comenzar sin inversiones tan fuertes. El pago de las costureras era a destajo, pero como la Constitución ya establecía prestaciones básicas, los empresarios que no pagaban dichas prestaciones competían deslealmente, o deberíamos decir, siguen compitiendo deslealmente, con aquellas marcas de distribución o fabricación que sí cumplían con la ley. Otra desventaja de este modelo era la inconsistencia en los resultados de la ropa. Esto dio lugar a los talleres de maquila, donde solamente se hacía la costura, nada de corte y mucho menos de confección. Estos talleres se registraron y operaban bajo las leyes, ya que de esta forma resultaban un negocio atractivo para los empresarios que no querían establecer o aumentar sus compromisos al mantener su propio taller de manufactura. Y de esta forma podrían seguir produciendo mercancía en el país sin tener que ellos poner toda la inversión del taller. En este siglo la población siguió creciendo, pero la mayoría en pobreza. Los conflictos políticos y las divisiones sociales se mantuvieron. La creación de los sindicatos tuvo un papel sumamente importante en poder mejorar la vida de los trabajadores, pero al mismo tiempo causó que los inversionistas se desalentaran, por lo que el avance en esta industria fue muy lento, pero seguro. Desde la Gran Depresión del 29, las importaciones descendieron, aumentando inevitablemente los costos, lo cual empujó el proceso llamado de sustitución de importaciones. El sector industrial acarreó la producción y crecimiento del país,
pero la economía no mejoró inmediatamente. De hecho, entre 1928 y 1930, el Producto Interno Bruto cayó 12.5%. La sustitución de importaciones funcionó para bienes de consumo, como lo es la ropa, pero no tanto para bienes de capital como las máquinas de coser, que se seguían importando del extranjero, ya que no había fábricas de estas máquinas en el país. Ya con vuelo y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, México se vuelve un proveedor de materias primas y productos como los uniformes y la tela de ropa de trabajo para los estadounidenses, que habían orientado la mayor parte de sus fábricas a la producción para la guerra. Las políticas del presidente Lázaro Cárdenas, que buscaban la redistribución de bienes como la expropiación petrolera y el fortalecimiento de la industria agrónoma, lograron distribuir el capital entre empresarios mexicanos y no solo en manos extranjeras, como siempre se había hecho. La industria petrolera creció mucho durante este periodo. En relación con la ropa, vimos la invención del nylon. Dato curioso, fue inventado simultáneamente en dos lugares. Para evitar disputas de dónde se inventó, se usaron las letras de ambos lugares en el nombre. Nueva York, NY, y Londres, LON, nylon. En 1944 se establece la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, no sin mucha discusión sobre si el trabajo de los sastres se consideraba actividad industrial o artesanal. Con el trabajo de la Cámara se logró consolidar la industria resolviendo problemas de producción masiva como la estandarización de tallas lograda en 1946. La industria se mantuvo saludable y en crecimiento por el resto del siglo, con algunos contratiempos, pero de forma consistente. ¿Y cómo se ve la industria textil y de la confección en México hoy? Al norte del país está la agroindustria del algodón. Existen varias empresas que están integradas verticalmente, lo que significa que la misma empresa es la encargada de procurar los insumos y la creación de productos. Esto es una de las estrategias más estables para mantener la industria produciendo de manera consistente y rentable. Es en el norte también donde se encuentran los empleos de la industria de la confección en manufactura a gran escala. Los estados con más participación son Coahuila, Chihuahua y el Estado de México. Esto fue una sorpresa para mí. En el centro y sur del país está la mayor parte de los empleos del sector textil, mayormente en el Estado de México, Puebla e Hidalgo. La industria textil en México exporta 90% de su producción a Estados Unidos, seguida en mucho menor medida a Canadá, El Salvador y Guatemala. Es curioso que en 1993 la contribución de esta industria al Producto Interno Bruto era de 3.7. Durante los últimos 30 años ha disminuido consistentemente hasta alcanzar el 1.8 de 2025 del que hablábamos. Hola, Tratado de Libre Comercio, ¿eres tú? Aunque la ola masiva del fast fashion de China es inevitable, junto con las consecuencias financieras y medioambientales, hay un aspecto importante de cómo se mueve la industria de la moda en México. Aún hay mucha creatividad por descubrir. Es cierto que el 20% de las empresas producen el 80% de la ropa del país, por lo que aún tenemos un 80% de productores de ropa en pequeñas mini y microempresas con propuestas muy frescas. No quiero decir nombres, igual hay marcas que tienen la capacidad de establecerse muy formalmente, como también las hay completamente artesanales. Pero no quiero robarte la posibilidad de descubrir la ropa chida que está haciendo la gente en tu propio estado o en tu propio municipio. Date una oportunidad y prueba lo hecho en México. Espero que después de haber escuchado todo esto les haga mucho más clic, como eventualmente me hizo a mí, por qué la ropa que podemos conseguir en México es lo que tenemos, por qué nos llega esta publicidad, por qué es tan fácil ir a ciertas tiendas, por qué se nos hace más difícil encontrar otras marcas locales. Es mucha información. Me gustaría saber si ustedes tienen preguntas o hay cosas que se les hagan interesantes que les gustaría discutir. Para hacerles un descubrimiento un poco más fácil y para que nos ayudemos mutuamente, los invito a suscribirse a mi página, lacuriosidadeducoalgato.com, para que reciban una lista de marcas mexicanas con información que incluyen tipos de productos, precios, sustentabilidad, inclusión y como qué estilo de cosas venden. Además, así podrán enterarse de cuando venga el siguiente capítulo. Si les gustó este episodio, suscríbanse, activen las notificaciones, pongan 5 estrellitas y compartan con sus amigos. De verdad, mil gracias. Si no les gustó, no hay problema. Gracias por escuchar. Tengan un bonito día y si no se sientan obligados a volver, pero estaría padre. Muchísimas gracias por su tiempo y aquí nos estamos viendo. Un momentito. Parece que no, pero sí me da vergüenza mi relajo. Y eso que aún está hecho relajo.
Pero bueno. La charrería como deporte nacional no fue establecido hasta 1933, aunque el traje de charro se desarrolló como tal desde la época del emperador Maximiliano, entre 1864 y 1867, al igual que el traje de china poblana. Ambos se consideraban trajes elegantes de fiesta, no solo para el 15 de septiembre.